Yo soy Margarita Palmer y soy la única componente de la sección de urgencias de mi hospital. Y bueno, uno de mis temas favoritos es el politraumatizado, porque bueno, es un paciente difícil, pero muy agradecido. Entonces, de eso voy a hablar. Entonces, la definición del paciente politraumatizado pues es que es un paciente que, por definición, sufre lesiones en diversas áreas anatómicas como consecuencia de un traumatismo, de las cuales al menos una de ellas puede comprometer de forma más o menos inmediata la vida del mismo. Es decir, estamos hablando de pacientes graves que están en una situación que requieren un tratamiento o una actitud, ¿no?, rápida. Hay riesgo vital para el sujeto. Entonces, la etiología, bueno, pues diríamos, las principales son accidentes de tráfico, por lo menos aquí. Precipitación también es frecuente. Onda expansiva menos frecuente, por suerte. Atrapamiento o aplastamiento también es relativamente frecuente. Los atropellos, sobre todo de los ciclistas, últimamente son muy frecuentes. Y heridas por arma blanca y por arma de fuego, poco frecuentes aquí, pero que cada vez se ven más también. Entonces, tener en cuenta, eso es típico de todo, siempre que se habla del politraumatizado, que es la primera causa de muerte en pacientes jóvenes, que es la tercera causa de muerte en la población global, que eso es mucho, ¿no?, detrás del cáncer y de la patología isquémica coronaria, y es la primera causa de discapacidad. Deja pacientes, los que sobreviven, con secuelas muy importantes. Por eso es tan importante tratarlos bien desde el principio. Entonces, características del politraumatizado: muy difícil de evaluar debido a que tiene más de una lesión por definición, y esas lesiones que va a tener son complejas. El bajo nivel de conciencia que acompaña a muchos de esos pacientes y la ausencia de historia clínica, porque es un paciente que te viene muchas veces, no sabes ni el nombre del paciente, ¿no?, hace que sea difícil orientar el diagnóstico inicialmente. Los hallazgos en la exploración física son equívocos con mucha frecuencia. Hasta en un 50% de los casos no hay signos físicos en la exploración que indiquen qué es lo que tiene el paciente, y además a esto hay que añadir que la respuesta tiene que ser rápida, porque, como hemos dicho, está en riesgo su vida. Entonces, por este motivo, por estas características, bueno, se han utilizado varios protocolos, y el que se emplea, yo creo que en la mayoría de países del mundo, es el ATLS, y que es un protocolo que intenta establecer la prioridad en cuanto a las lesiones que tiene el paciente, la primera que hay que tratar, ¿no? O sea, tratar primero lo que mata, es decir, ordenar, en cierta manera, por orden de gravedad, ¿no?, las lesiones que tiene el paciente. Y para esto se utiliza la regla mnemotécnica del ABCDE, que es lo que tenéis escrito aquí, ¿no? La valoración del paciente tiene que ser en este orden. Primero hay que asegurar la vía aérea, después hay que asegurar que se oxigene la sangre, que haya una ventilación adecuada, después hay que asegurar que la sangre circule, y después, ya en un segundo término un poquito, se valora el estado neurológico del paciente y se expone el cuerpo para valorar qué lesiones hay en extremidades, sobre todo, y lesiones cutáneas o lesiones superficiales. Entonces, esta se emplea en prácticamente todos los países, y este sistema de valoración se tiene que ir repitiendo varias veces a lo largo de todo el proceso de atención al paciente politraumatizado. Es el sistema que se utiliza en el sitio del traumatismo, es decir, a nivel extrahospitalario, se tiene que volver a realizar en el hospital, y se tiene que ir realizando una y otra vez, porque no siempre desde el primer momento el paciente tiene todas las lesiones o tiene toda su situación a la vista. Entonces, la valoración de estos pacientes desde el punto de vista radiológico en los últimos años se ha modificado de una manera muy importante. Entonces, hemos pasado de utilizar solo radiografías a utilizar el TAC como técnica de valoración inicial. Entonces, esto hace que el radiólogo cada vez sea más importante en
en la valoración y en el tratamiento de estos pacientes. Y el radiólogo tiene que estar en el equipo que atienda a estos pacientes, porque ha de ver en vivo y en directo qué le pasa al paciente, porque tiene que tener la suficiente información para luego decidir qué es lo primero que hemos de hacer para averiguar qué está pasando al paciente y qué lesión puede estar poniendo en riesgo su vida. Y, es decir, tiene que elegir el protocolo más adecuado. El protocolo no es muy complicado, pero sí que, como son situaciones de estrés, a veces es difícil saber lo que uno tiene que hacer en primer lugar. Entonces, clásicamente la valoración inicial incluía la serie radiológica básica y la eco. Estos estudios se realizan en el box de atención al politrauma, es decir, no hay que trasladar al paciente, son rápidos si el técnico hace las placas rápido y aportan mucha información. Y entonces en un segundo nivel, en la valoración secundaria, estaba el TC, ¿no? Porque había que trasladar el paciente a rayos, entonces primero teníamos que asegurarnos que estaba estable para poder llevarlo a la sala de radiología, al TAC, para hacer el estudio más completo. Entonces, esto yo creo que ha cambiado bastante. Y en el reconocimiento primario del paciente, en el que hemos asegurado la vía aérea, hemos asegurado la ventilación, generalmente con la intubación, vamos a incluir en esta valoración primaria de la ventilación la radiografía de tórax. Y cuando valoremos la circulación, el estado hemodinámico del paciente, para descubrir o para hacer una valoración rápida de dónde puede estar el origen del sangrado que pone en peligro la estabilidad del paciente, se utiliza la eco, la radiografía de tórax y la pelvis, la radiografía de pelvis. Esto sería lo que hasta ahora ha sido la valoración inicial y lo que se incluía dentro del reconocimiento primario de estos pacientes, ¿no? En cuanto a la serie radiológica básica, hemos pasado de hacer las 3 radiografías que intentaban valorar lo más importante del paciente, hemos pasado a realizar solo una, que es la radiografía de tórax. ¿Y esto por qué? Porque la información que nos da el TAC supera tan ampliamente la información que nos puede dar estas radiografías, que hemos pasado de perder el tiempo, entre comillas, haciendo radiografías, vamos a hacer lo más rápido posible lo que sea imprescindible, que es la radiografía de tórax, y nos vamos a ir al TAC. Entonces, aunque consideremos que la fractura pélvica es un marcador de trauma de alto riesgo y además puede ser la causa del choque hemorrágico, si el paciente va a ser llevado al TAC, que yo creo que tiene que ser llevado al TAC en la mayoría de los casos, no hemos de perder el tiempo haciendo radiografía de pelvis. Igualmente, la columna cervical, el paciente tiene que llevar el collar impuesto, entonces la columna está en cierta manera estabilizada, ¿no? La sensibilidad de la radiografía de columna cervical es baja, teniendo en cuenta que hay un 30% de lesiones que no vamos a ver, y esto cuando la radiografía está bien hecha. Cuando la radiografía no está bien hecha, que es fácil que en estos casos no esté bien hecha, el tanto por ciento es mucho más alto. Entonces, solo vamos a realizarla en un caso, y es cuando el paciente no va a ir al TAC por ningún motivo. Entonces, si el paciente va a ir de urgencias de trauma a quirófano directamente, se ha de hacer una radiografía de columna por descartar, en la medida en que se pueda, una lesión importante que complique al anestesista la colocación del tubo para la anestesia, pero en principio solo en estos casos. Entonces nos quedamos con que vamos a hacer solo una radiografía de tórax. ¿Y por qué? Porque hay lesiones que requieren una intervención inmediata que son fácilmente diagnosticables en la radiografía de tórax, que son estas que he puesto aquí: el neumotórax a tensión, el neumotórax masivo, el bolet costal, o tórax inestable, que es que se ve clínicamente, ¿no? Porque es un movimiento paradójico de la pared torácica, también se puede diagnosticar en la placa. El taponamiento cardíaco, bueno, por una cardiomegalia, y con la ecofast lo confirmas. Y la lesión aórtica la puedes sospechar en la radiografía de tórax. Y luego no nos hemos de olvidar de valorar si el tubo orotraqueal está bien situado y también si las vías centrales que se han cogido están en su sitio, y si se ha colocado algún tubo de drenaje torácico, también valorar su situación.
Entonces, el hemotórax masivo, no sé por qué me ha salido deformada la radiografía, es una situación que requiere intervención inmediata y en este caso vemos que hay una ocupación del hemitórax derecho por un hemotórax y un neumotórax. Entonces, esta situación indica que lo primero que hay que hacer en el paciente es colocar un tubo de drenaje porque está a tensión y después, en todo caso, seguir la valoración y los estudios que haya que hacer. En el caso de, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En el caso del ensanchamiento mediastínico y de los signos de lesión de aorta, lo que nos va a indicar es que el paciente tiene que ser llevado al TAC lo antes posible para confirmar la lesión de aorta y poder actuar. El TAC multidetector, ¿no? El TAC, los TACs que utilizamos ahora para el estudio de estos pacientes tienen un poder altísimo de detección de lesiones, tienen una precisión en el diagnóstico también altísima y además son muy rápidos. Esto hace que esta técnica de estudio mejore el pronóstico del paciente politraumatizado porque conseguimos diagnosticar todas las lesiones o muchas de las lesiones con mucha rapidez. Y entonces se ha convertido en un elemento clave a la hora de manejar estos pacientes. Y en base a los hallazgos del TAC se va a tomar la actitud en el paciente, ¿no? Se va a decidir qué es lo que se hace con él. Si el paciente va a UCI, si el paciente va a quirófano, si el paciente tiene que ser embolizado o no, o si se va a planta, ¿no? O se vuelve a urgencias. Entonces, esto ha hecho que el TAC multidetector haya sustituido al resto de estudios. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante que el TC esté instalado cerca de donde se halla el paciente para que el traslado sea lo más rápido posible. La sala de TAC también tiene que estar preparada para recibir estos pacientes, si no, no podemos llevar los pacientes allí. Sin embargo, yo creo que hay que hacerlo siempre que se pueda, e incluso si el paciente está inestable, ha de ser llevado al TAC, porque la causa de la inestabilidad a veces no es aparente externamente, ni siquiera la podemos valorar en las radiografías que hagamos en el box de trauma, y entonces el único estudio que va a dar con seguridad el diagnóstico de la causa que está inestabilizando al paciente es el TAC. En cuanto a la radiación, porque esto es un problema que cuando hablamos del TAC multidetector nos preocupa, es cierto que siempre tenemos que utilizar, bueno, hemos de cumplir el criterio ALARA, ¿no? Y hemos de utilizar los protocolos con la menor dosis posible, pero cuidado, en el paciente inestable sobre todo, no debemos escatimar fases en el TAC para hacer el diagnóstico, porque siempre pesará más el beneficio que va a obtener el paciente que no la posible consecuencia que pueda tener la dosis de radiación. Entonces podemos hacer un TAC de cuerpo entero o podemos hacer un TAC dirigido a una región anatómica según la valoración clínica. En cuanto a esto vamos a hablar un poquito ahora. El TAC de cuerpo entero. El TAC de cuerpo entero es un TAC que se puede completar en unos 15 segundos. Lo que lleva más tiempo de realización del TAC es colocar al paciente en la mesa del TAC. Una vez ha llegado a la sala, pasarlo a la mesa del TAC controlando monitorización, los tubos, etcétera, del paciente, pues eso es lo que consume la mayor parte del tiempo. Hay que intentar hacerlo en 15 minutos. Yo creo que en Sonespasas no lo hemos conseguido nunca, pero siempre hemos tardado más porque es complejo, ¿no? Colocar al paciente encima de la mesa de TAC. Sin embargo, hay que intentar hacerlo lo más rápido posible. Cuidado, el paciente tiene que llevar el collarín cervical y tiene que ser movilizado con palas, porque en principio, como vengo diciendo desde el principio, ¿no? El paciente va a venir al TAC con un estudio mínimo, que va a ser la placa de tórax y la ecofascia en todo caso, ¿no? Entonces no sabemos todavía si tiene alguna lesión más, por lo tanto tiene que venir con las palas y hay que moverlo con las palas. Para no movilizar la cabeza del paciente no hay que emplear el reposacabezas, sino que hay que colocarlo en la mesa del TAC sobre una tabla de madera si se tiene
y no hay que moverlo más. Bueno, intentar retirar todo lo que se pueda porque artefacta mucho la imagen y a veces luego es difícil valorar sobre todo las vísceras sólidas, y hemos de intentar colocar los brazos arriba cuando queramos hacer el tag de body, porque también artefacta mucho. Y también, por otro lado, aumenta la dosis de radiación. Entonces, si hacemos un protocolo por separado de cráneo y columna y después el body, cráneo y columna, brazos abajo, y body, brazos arriba. Es verdad que en estos pacientes, a veces por lesiones que puedan tener en los hombros o los brazos, no vamos a poder moverlos, pero bueno, siempre que se pueda hay que intentarlo. Y eso va sobre todo para los técnicos, que la tendencia es a no mover los brazos, pero hay que insistir y preguntar al médico si se pueden subir los brazos arriba. Entonces, ventajas de el TAC, pues que tiene una tal sensibilidad para detectar hemorragia activa. El choque hipovolémico es el resultado de una hemorragia en algún sitio, ¿no? Y el TAC permite valorar dónde está esta hemorragia que está poniendo en peligro la vida del paciente. Entonces, si comparamos la utilización del TAC multidetector con el protocolo convencional, diríamos, de la placa de tórax, la placa de columna cervical y la EcoFast, tenemos que el TAC, el tiempo de exploración es más corto, si quitamos el tiempo de colocación del paciente en la mesa, el número de lesiones identificadas es mucho mayor, el porcentaje de errores es mucho menor y reducimos el tiempo en el que se decide lo que se va a hacer con el paciente, es decir, el tiempo desde que llega a urgencias hasta que va a donde tiene que ir, y además, en base a esto, estamos mejorando el pronóstico de los pacientes politraumatizados. Con lo cual, el resumen o la conclusión de todo esto es que el TAC multidetector tiene que ser empleado cada vez más como método de valoración primaria del paciente politraumatizado. Indicaciones. Después de lo que he dicho, pues va a ser la mayoría de pacientes, según mi punto de vista y el de muchos autores también, pero va a estar basado en una serie de datos, en el conocimiento del estado clínico del paciente, en sus signos vitales y en la exploración física del paciente, ¿no? Todo esto son marcadores de cómo está el paciente, de su estabilidad o de su gravedad, y entonces vamos a tenerlos en cuenta a todos. Y por otro lado, aparte de esta información sobre el estado del paciente clínico, tenemos que conocer con todo detalle, con todos los detalles que podamos, cuál ha sido el mecanismo del traumatismo. Si es un impacto de alta energía, si es un choque frontal, si es un vuelco, si el coche ha volcado, si el paciente ha salido despedido del coche, si es un traumatismo por precipitación, si hay más víctimas mortales en el mismo accidente, si hay muchas víctimas y si están graves, si la extricación ha sido difícil, si es un... Bueno, en fin, cualquier dato nos puede ayudar. ¿Y por qué? Porque del tipo de traumatismo o del mecanismo del traumatismo nosotros extrapolamos las posibles lesiones que puede tener el paciente. Por lo tanto, nos daremos más prisa en hacer la valoración de los estudios de imagen si tenemos una sospecha de qué tipo de lesiones hemos de buscar. Entonces, aumentará la rapidez y el rendimiento de nuestro trabajo. Bueno, y aquí hacer hincapié en que por eso el radiólogo tiene que formar parte del equipo que atiende al politraumatizado, porque ha de tener una información sobre todas estas situaciones. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer un TAC de cuerpo entero? Un PANTAC, como le llamamos también, ¿no? Pues en aquellos pacientes estables o inestables que cumplan alguno de estos criterios que están aquí escritos, y en pacientes estables en los que la exploración física es negativa y el mecanismo del traumatismo es de baja probabilidad de lesión, en estos pacientes no está justificado hacer este TAC. Y entonces el protocolo que se va a seguir dependerá de la evolución del paciente y de los hallazgos clínicos. No sé si me he explicado. Si tenéis alguna duda, me lo pedís. El protocolo en el paciente estable
lo vamos a hacer primero, vamos a hacer dos topos, un topo para hacer el TAC cervical y el TAC craneal y un topo para hacer el TAC de body. ¿Y esto por qué? Porque primero vamos a hacer el TAC craneal y cervical con los brazos abajo y después vamos a hacerlo con los brazos arriba. Por eso el topo se hace por separado y se hacen los dos estudios por separado. El estudio del paciente politraumatizado siempre es con contraste endovenoso, basta hacerlo con contraste endovenoso, no hace falta hacer un TAC previo sin contraste y generalmente, si el paciente está estable, bastará que hagamos una fase venosa, porque si el paciente está estable no estamos buscando un sangrado, por lo tanto no hace falta hacer una fase arterial, esto en principio. Cuando el paciente está inestable, hacemos un topo único de todo el cuerpo y en base a este topo hacemos un cráneo espiral, que va a ser rápido, ¿no? Desde luego sin angular el gantry, y después hacemos un TAC cérvico-tóraco-abdominal en fase arterial primero, disparando a los 20 segundos, ni siquiera se hace un bolus, sino que se hace directamente disparando a los 20 segundos, y después se repite el TAC tóraco-abdominal o cérvico-tóraco-abdominal, depende de lo que se haya visto en la primera fase y depende de lo que se sospeche en fase venosa. Esto sería el estudio. Entonces, luego viene un trabajo bastante importante, una vez tenemos el estudio hecho, de reconstrucciones para valorar pues, todas las lesiones que puede tener. En principio, el técnico tiene que haber hecho una reconstrucción en ventana de hueso de todo el TAC, de arriba abajo, y tiene que hacer la reconstrucción SMPR de la columna. Y después ya nosotros, en la estación de trabajo, hacer el resto de reconstrucciones para valorar las lesiones que tiene. Bueno, ¿qué aporta el TAC multidetector y hecho de esta manera? Bueno, pues que, por ejemplo, en el caso de las fracturas pélvicas, si vemos que el sangrado es arterial, la indicación es de embolización. Si el sangrado es venoso, basta con estabilizar la fractura. Esto solo lo vamos a poder diagnosticar si tenemos un TAC hecho con una fase arterial y una fase portal. Entonces, por esto en el paciente inestable es necesario hacer este protocolo. Entonces, por separado y de una forma bastante rápida, ¿cuáles son las indicaciones de un TAC craneal en un paciente? Y ya pasamos a hablar del paciente no que hemos estudiado con el cuerpo entero, sino en el paciente en el que hemos decidido que no vamos a hacer un TAC multidetector porque no hay una alta sospecha de que tenga una lesión importante y entonces lo vamos a estudiar según los datos clínicos y según la evolución del paciente. Entonces el TAC craneal, según la escala de Glasgow, si el Glasgow está por debajo de 7, el TAC craneal tiene que ser prioritario y se va a hacer lo antes posible. Entre 8 y 14 es un TAC craneal urgente, pero hay tiempo de valorar al paciente en otros aspectos, y si el Glasgow es de 15, en principio no estaría indicado hacer un TAC. Cuando el Glasgow es inferior a 9, la probabilidad de que haya una lesión cerebral es muy importante, pero bueno, en los dos, sobre todo en el TAC craneal no urge. Bueno, en el caso de 8 a 14 y de 15, el paciente no puede ser llevado nunca al TAC si no está más o menos estable y si no tenemos controlada la vía aérea, la ventilación y la circulación. ¿Qué ocurre en general? ¿No? Que como no hay ningún signo clínico que excluya con seguridad la lesión intracraneal en un paciente con un traumatismo, el uso liberal del TC, es decir, el uso del TAC en cualquier traumatismo craneal, esté como esté el paciente, bueno, pues se acepta. Yo creo que no hay que negar un TAC craneal en ningún traumatismo craneal, incluso en una caída de la propia altura, hay que hacer el TAC craneal, yo creo siempre, es un TAC que, bueno, poco complicado y que aporta una información que puede ser muy importante para el paciente. En cuanto al TAC craneal, ¿cuál es la importancia? Pues que
Va a permitir la clasificación de las lesiones neurotraumáticas que permiten hacer un pronóstico del paciente, sobre todo porque permite distinguir las que tienen riesgo de hipertensión intracraneal y las que no. Bueno, en base al TAC también se va a decidir si se opera el paciente o no. En cuanto al TC de columna cervical, yo creo que está indicado en todos los pacientes inconscientes, porque no vamos a poder valorar clínicamente si tiene dolor o no. Y en los pacientes conscientes con clínica de dolor o con un déficit neurológico, por supuesto, está indicado el TAC cervical. Entonces, solo podemos excluir el TAC cervical como método de estudio cuando se cumplen los criterios de bajo riesgo, que son estos de aquí. Si se cumplen todos estos criterios, no está indicado hacer ningún estudio de imagen en el paciente politraumatizado. En cuanto al TAC torácico, bueno, pienso que es bastante obvio, ¿no? La radiografía de tórax aporta inicialmente una información fundamental para el manejo inicial del paciente, pero por supuesto deja de ver muchas lesiones que en la evolución del paciente son importantes, son muy importantes. Entonces, el TC torácico está indicado pues, en muchos pacientes politraumatizados. Las lesiones, las hemorragias mediastínicas con el TAC van a poder ser valoradas con mucha seguridad, ¿no? Y nos va a permitir saber si está relacionada con la aorta o no y cuál es el origen del sangrado mediastínico, como en este caso, que es un sangrado que está en el mediastino posterior, no relacionado, bueno, en este corte no se ve, pero se intuye no relacionado con la aorta, sino con una lesión de venas mediastínicas, que es la causa más frecuente de hematoma mediastínico, las lesiones venosas. Además, tenemos una visión completa de todo, ¿no? Aparte de valorar las lesiones pulmonares, como estas laceraciones que tenemos aquí, nos permite ver que hay un hematoma paravertebral muy importante, que esto ya nos ha de hacer pensar que puede haber una lesión vertebral dorsal. Además, nos va a permitir detectar neumotoras muy pequeñitos que, aunque no requieren la colocación de un tubo, sí en la evolución del paciente tienen importancia, porque muchos de estos pacientes van a estar intubados y la evolución de este neumotoras puede ser a peor. Como decía, el tanto por ciento de hematomas mediastínicos secundarios a una rotura de aorta es muy bajo y el TAC es la única manera de saber cuál es la causa del hematoma mediastínico. Bueno, aquí hay un corte coronal de un TAC donde se ve el pseudoneurisma provocado por la lesión de la aorta y el hematoma alrededor de la aorta. Bueno, además hay una lesión de pared torácica muy importante con un enfisema mediastínico y el paciente tenía un neumotórax, fracturas costales, etc. En cuanto al TAC abdominal, pues es superior a la ecografía en todos los aspectos, creo yo. Es tan sensible o más que la ecografía para detectar hemoperitoneo. Yo me he encontrado en mi experiencia que con ecofas negativas, después al hacer un TAC, se ha visto que tenían líquido abdominal. Esto probablemente es porque en las condiciones en las que tú haces la ecografía no son buenas. A veces el paciente, bueno, tú no lo puedes movilizar, están actuando encima de él los médicos, no puedes levantar los brazos y es difícil hacer la ecografía. La presencia de un enfisema subcutáneo también puede impedir que veas con claridad todo el abdomen, y yo creo que el TAC es más sensible que la eco, por lo menos en estos pacientes, para detectar líquido libre. Entonces, ¿cuándo estaría indicado el TAC abdominal? Pues en pacientes estables con líquido libre, por supuesto, cuando la eco negativa pero hay clínica abdominal, cuando se sospecha una lesión retroperitoneal o vascular, por supuesto, porque la ecografía en estos casos no va a aportar información en la mayoría de los pacientes, y cuando el paciente es trasladado al TC para estudiar otra región anatómica, pues no hay que pensárselo, y si el mecanismo del traumatismo es suficientemente importante y por pocos datos que haya clínicos de que puede haber una lesión abdominal, hay que hacer un TAC. El TAC nos va a permitir clasificar las lesiones viscerales
abdominales y no hacer, evitar las cirugías que no son necesarias, ¿no? Y al mismo tiempo, por contra, ¿no?, realizar cirugía lo antes posible en los pacientes que la requieran. Bueno, el TAC, el estudio de las lesiones viscerales por TAC nos permite clasificar estas lesiones y en base a esta clasificación decidir si los pacientes han de ser llevados a quirófano o no. Las laceraciones hepáticas, las laceraciones esplénicas, bueno, aquí hay otra laceración hepática, deben ser, bueno, pueden ser tratadas conservadoramente siempre que se pueda, ¿no? Y lo que va a marcar, yo creo, el pronóstico o el que necesiten una cirugía, sobre todo, es el volumen del hemoperitoneo, la presencia o no de una lesión vascular. En cuanto a las lesiones intestinales y las lesiones del meso, siempre son quirúrgicas, por eso es tan importante el TAC también, porque la ecografía, por supuesto, no va a detectar para nada lesiones intestinales ni de meso, y entonces esas lesiones sí requieren cirugía siempre. Aquí hay un hematoma en el meso con un extravasado activo que en un paciente inestable, ¿no? Ahí vemos la cava colapsada por el choque hipovolémico. Entonces, bueno, en este caso el TAC permite eso, diferenciar pacientes que han de ir a quirófano de los que no deben ir a quirófano. El TAC de columna dorsal y lumbar, la sensibilidad y especificidad es muy superior a las radiografías de columna. Si estoy diciendo desde el principio que el estudio mejor para valorar estos pacientes es el TAC, por supuesto las radiografías de columna están excluidas de los estudios de estos pacientes, pero vamos, no hay que perder el tiempo haciendo radiografías de columnas. Las radiografías se hacen también en malas condiciones, muchas veces no aportan información suficiente, la unión cérvico-dorsal no se ve casi nunca y entonces, bueno, pienso que, y lo estoy diciendo desde el principio, que hay que hacer un TAC en casi todos los pacientes. Bueno, esto es un caso curioso en el que se le pidió al paciente, no es este paciente, se le pidió un TAC lumbar porque el paciente tenía dolor lumbar, las radiografías eran normales, pero como el paciente tenía clínica, se pidió un TAC lumbar y en el TAC lumbar, donde no se vio ninguna fractura, se vio aire, parece extraintestinal, ¿no? Y entonces se realizó un TAC abdominal y se vio que había un retroneumoperitoneo y el paciente fue operado y tenía un desgarro duodenal. Entonces, era un paciente que en realidad tenía síntomas clínicos que yo creo que debería haberse estudiado por TAC desde el principio, ¿no? Sin hacer primero radiografías para valorar si tiene fractura o no, y supongo que probablemente la valoración clínica del paciente no fue del todo correcta, ¿no? Porque debía tener, supongo, dolor abdominal. Bueno, en cuanto a la caracterización de las lesiones vertebrales, por supuesto, el TAC es fundamental porque permite también que el traumatólogo decida si la lesión es estable o no y si tiene que ir a quirófano o no. Bueno, ya estoy acabando. Después de todo lo que he dicho, la valoración de estos pacientes no es fácil, suele haber bastante estrés, como el equipo incluye varios especialistas, cada uno tira del paciente hacia su tema, ¿no? Y entonces poner orden es fundamental. Y aquí es donde yo creo que el radiólogo tiene un papel muy importante, porque es el que va a decir qué es lo que le pasa al paciente y qué es lo primero que hay que tratar. Entonces, aquí esto es un caso que ha pasado hace poco, un paciente joven de 40 años que tuvo un accidente de moto, con una moto de alta cilindrada, un accidente de muy alta energía. Entonces llegó al hospital con una estabilidad hemodinámica ya que no llegó a controlarse en ningún momento. Durante todo el tiempo que el paciente estuvo en la sala de urgencias de trauma, hasta que vino al TAC, él estuvo con unas tensiones de 55-30 y con una frecuencia cardíaca alta, estaba intubado y la ventilación era buena, la saturación de oxígeno era buena, pero estaba inestable hemodinámicamente. Además, este paciente ya externamente se veía que tenía una fractura de fémur abierta, había una deformidad, una fractura abierta tremenda, tenía una fractura del hombro porque tenía un hematoma
alrededor del hombro enorme, y también se veía una deformidad del antebrazo, de la muñeca, etc. Bueno, entonces me llaman a mí, llego yo, hago la EcoFast y a nivel abdominal solo se veía una pequeña cantidad de líquido, además alojado en la pelvis. Clínicamente el médico decía que tenía signos de fractura de pelvis también, entonces bueno, dices bien, lo que estoy viendo yo es secundario a la fractura pélvica. No veo mucho líquido abdominal que justifique la inestabilidad del paciente, hay que buscar más. Entonces se hacen los portátiles, se hizo la radiografía de tórax y se hizo la radiografía de pelvis. Bueno, en la fractura de pelvis se ve que hay una fractura de la rama ilio e isquiopubiana izquierdas y que además hay una luxación de la sínfisis. Bueno, en cuanto al sacro, el sacro es muy difícil de valorar en las radiografías y este paciente, bueno, está un poco oblicuo, la placa hecha, entonces, bueno, no queda muy claro si hay una fractura de sacro o no. En el tórax, ¿qué vemos? Hay un aumento de densidad en el pulmón derecho, parece una contusión pulmonar en principio, no parece que haya un hemotoras a tensión, es posible que haya un hemotoras porque la densidad está aumentada, aunque tampoco que parece, si lo tiene, no justificaría la inestabilidad del paciente, por lo tanto, a eso queda en un secundario, ¿no? Ya veremos si lo tiene o no. Y lo que sí tiene es un ensanchamiento mediastínico. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí llega el traumatólogo, que si la pelvis, que si no sé qué, llamaron a la cirujana vascular, que si la aorta, bueno. Ante esto, ¿qué hay que hacer? Ir lo más rápidamente al TAC. ¿Por qué? Porque hay que confirmar si hay una lesión de aorta y hay que confirmar si eso es la causa de la inestabilidad hemodinámica, porque hasta ahora no la tenemos. Entonces el paciente vino al TAC y en el TAC lo que se ve es hay una luxación externo-clavicular y costoclavicular de la primera costilla. Cuidado, porque aquí estas lesiones se asocian a lesiones de los grandes vasos. Hicimos el estudio con el protocolo que os he dicho. Primero hicimos una fase arterial y después una fase portal. No hicimos fase retardada, a pesar de que había una sospecha de lesión de vejiga, porque la inestabilidad del paciente no nos lo permite. Si se puede hacer, hay que hacerla, y hay que hacerla a los 10 minutos para valorar la vía urinaria y la vejiga. En este caso no se pudo hacer, a pesar de que por la eco se había visto que había sangre dentro de la vejiga y que probablemente había una lesión vesical, que además se justifica también por las lesiones que tiene a nivel de la pelvis, ¿no? Esas lesiones se asocian con alta frecuencia también a la lesión vesical. No se pudo hacer y no se hizo. Y entonces lo que se vio es que había un extravasado en la axila, un extravasado en la fase arterial, muy importante, que aumentó mucho en la fase portal. Bueno, y aquí vemos la arteria axilar, subclavia axilar con el extravasado. Esta era la causa de la inestabilidad hemodinámica y esto era lo primero que debía tratarse. La aorta era normal, el hematoma mediastínico estaba localizado rodeando a la vena cava y no a la aorta era normal. El sangrado que había alrededor de la cava pues probablemente es de origen venoso. Los sangrados de origen venoso se autolimitan generalmente, no requieren una intervención quirúrgica ni una embolización. Por lo tanto, lo primero que había que hacer era tratar esta lesión y el paciente subió a quirófano. Además tenía una laceración hepática, que no se vio en el primer TAC, se vio después. Había una laceración esplénica que sí se vio en el primer TAC, pero que no iba acompañado de un hemoperitoneo importante, por lo tanto lo primero era tratar la axila, porque esto era lo que estaba poniendo en peligro la vida del paciente. Bueno, y otro ejemplo podría ser un paciente de 18 años con un accidente de moto, Glasgow de recogida de 15, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, es decir, inestable hemodinámicamente, con una saturación bastante baja, y tiene una herida abierta en el hemitórax izquierdo y en la unión tóraco-abdominal, y por esa herida protuía grasa y también asas intestinales, y había una hipoventilación en el hemitórax izquierdo. Entonces llaman del box de trauma para que vaya el radiólogo. El radiólogo va y realiza la eco, y en la eco se ve abundante líquido libre peritoneal, mucho líquido libre, y además en la radiografía de tórax se ve, esta es la radiografía de tórax, se ve
una ocupación del espacio pleural izquierdo, un hemotórax y probablemente un neumotórax, pues que este triángulo de aquí yo creo que también es un neumotórax. Se ve una elevación diafragmática, se ven fracturas costales en la base del hemitórax, el mediastino está desviado, es un hidroneumotórax a tensión, que probablemente es la causa de, bueno, probablemente, claro, la causa de los problemas de ventilación y a lo mejor también de los problemas hemodinámicos, porque esto está a tensión y puede estar comprometiendo la función cardíaca. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer con este paciente? Yo creo que en este caso, con esto, tienes información suficiente para lo que hay que hacer, y es que este paciente ha de ir a quirófano. ¿Por qué? Porque tiene una herida abierta, heridas abiertas siempre han de ir a quirófano, sobre todo si van asociadas a mucho líquido libre, porque esto justificaría, aparte de esto, justificaría la inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, este paciente va a quirófano. Antes de quirófano o en quirófano, esto yo ya no lo sé, hay que colocarle un tubo en el hemitórax derecho para evacuar este hidroneumotórax y a ir a quirófano para hacer una revisión exhaustiva de la cavidad abdominal. Tiene una rotura esplénica, una rotura diafragmática y una rotura de la cola del páncreas. Todas ellas quirúrgicas, ¿no? Bueno, y conclusión. Espero que haya quedado claro. Cuando el paciente está inestable, está justificado hacer una radiografía de tórax, una radiografía de pelvis y un ecofast, pero si creemos que el paciente va a ser trasladado al TAC, basta la radiografía de tórax y la ecofast, pues para valorar si la causa de la inestabilidad puede estar en la barriga. Cuando el paciente, lo que acabo de decir, pensamos que va a ser llevado al TAC, pues basta hacer radiografía de tórax, porque esta radiografía sí aporta información sobre lesiones vitales que sí tienen que ser tratadas inmediatamente, por lo tanto es la única que se necesita, y después pues hay que hacer el TAC. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Lo que marca la actitud de estos pacientes es primero la complejidad y la multiplicidad de las lesiones, que es necesario actuar con la máxima rapidez posible y que la única manera de valorar globalmente este paciente es el TAC. Entonces, bueno, esto es lo que yo creo más importante. No sé si tenéis preguntas.